En los pasillos silenciosos del Vaticano, donde las sombras parecen susurrar secretos milenarios, Ignacio de Loyola camina con paso firme pero inquieto. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar las profundidades del alma humana, ahora se enfrentan a un dilema que podría resquebrajar los cimientos mismos de la fe. En sus manos sostiene un pergamino desgastado, una traducción del hebreo que acaba de llegar desde los eruditos de París. Las palabras danzan ante sus ojos como serpientes tentadoras. Cada línea, una interrogante que perfora el velo de lo sagrado. ¿Es posible que todo en lo que ha creído, todo por lo que ha luchado, sea simplemente una construcción humana disfrazada de revelación divina? La pregunta que atormenta al fundador de la Compañía de Jesús no es nueva, pero su urgencia sí lo es. Moisés, el gran legislador, el liberador del pueblo elegido, el hombre que habló cara a cara con Dios, ¿realmente existió tal como nos lo presenta la Torá? ¿O acaso estamos ante la más grandiosa invención de la historia? Una narrativa tan perfectamente construida que ha logrado someter la razón de millones durante milenios. Ignacio siente cómo el sudor frío recorre su frente mientras contempla las implicaciones de sus dudas. Si Moisés es una invención, ¿qué sucede entonces con Cristo? ¿Qué sucede con la Iglesia que él mismo ha ayudado a fortalecer? El pergamino cruje bajo sus dedos temblorosos. Las contradicciones saltan de cada página como dagas dirigidas al corazón de la ortodoxia. ¿Por qué la Torá presenta a Moisés escribiendo sobre su propia muerte? ¿Acaso los muertos pueden narrar su propio fallecimiento? ¿Por qué los detalles geográficos descritos en el Pentateuco corresponden a una época muy posterior al supuesto éxodo? ¿Por qué no existe evidencia arqueológica de una migración masiva de 600.000 hebreos por el desierto del Sinaí? Estas preguntas se agolpan en la mente de Ignacio como cuervos hambrientos, desgarrando cada certeza que alguna vez tuvo. Pero hay algo más perturbador aún en las páginas que examina. Los nombres de lugares que aparecen en los relatos mosaicos, nombres que según los historiadores no existían en la época del supuesto éxodo, sino que fueron creados siglos después. ¿Cómo pudo Moisés mencionar ciudades que aún no habían sido fundadas? ¿Acaso poseía el don de la profecía geográfica? ¿O simplemente estamos ante la evidencia de que estos textos fueron escritos mucho después por manos que conocían una geografía que Moisés jamás pudo haber visto? La figura de Moisés se desvanece ante los ojos de Ignacio como un espejismo en el desierto. El hombre, que supuestamente vivió 120 años, cuya vista permanecía clara y cuyo vigor no había disminuido, comienza a parecer más un símbolo que una persona real. ¿Es posible que Moisés sea la encarnación perfecta de lo que un pueblo necesitaba recordar sobre sus orígenes? ¿Un héroe construido a medida para justificar conquistas, leyes y un orden social específico? La pregunta resuena en los muros milenarios del Vaticano como un eco blasfemo que se niega a desvanecerse. Ignacio recuerda sus ejercicios espirituales, ese método riguroso para discernir la verdad de la ilusión, pero ahora, aplicando esa misma disciplina intelectual a los textos sagrados, encuentra fisuras que amenazan con convertirse en abismos. La Torá presenta a Moisés como el más humilde de todos los hombres, pero ¿puede un hombre verdaderamente humilde escribir sobre su propia humildad? ¿No es esta afirmación en sí misma una contradicción que revela la mano de otro autor, alguien que construyó el personaje desde fuera? Las noches de Ignacio se vuelven largas y tortuosas. En la soledad de su celda, mientras las velas proyectan sombras danzantes sobre las paredes de piedra, se pregunta si acaso está cometiendo el mayor pecado imaginable: dudar de la palabra de Dios. Pero ¿y si no es la palabra de Dios lo que está cuestionando, sino la palabra de hombres que afirmaron hablar en su nombre?
¿Y si la verdadera blasfemia es aceptar sin cuestionar lo que podría ser la más elaborada falsificación de la historia humana? El análisis textual que realiza Ignacio es despiadado y meticuloso. Los diferentes nombres usados para referirse a Dios en distintas secciones del Pentateuco no son meras variaciones estilísticas, sino indicios de múltiples autores que trabajaron en diferentes épocas. Elohim, Yahvé, El Shaddai. Cada nombre revela una tradición distinta, una teología diferente, una comprensión particular de lo divino. ¿Cómo pudo Moisés, si realmente escribió estos textos, utilizar nomenclaturas que corresponden a períodos históricos separados por siglos? La estructura misma de los relatos le resulta sospechosa. Las repeticiones, las versiones contradictorias del mismo evento, los cambios abruptos de estilo narrativo, todo apunta a una compilación posterior, a un trabajo editorial que intentó unificar tradiciones orales divergentes bajo la autoridad de una sola figura, Moisés. Pero si Moisés no escribió la Torá, si su figura es en gran parte una construcción literaria, ¿qué implicaciones tiene esto para toda la estructura de la fe judeocristiana? Ignacio se sumerge en los detalles más íntimos de los textos. Los rituales descritos, las leyes ceremoniales, las prescripciones sobre el templo. Muchas de estas regulaciones parecen responder a necesidades y circunstancias que surgieron mucho después del supuesto período mosaico. Es como si alguien hubiera proyectado, retrospectivamente, las instituciones de una época posterior sobre un pasado mítico, creando así un origen sagrado para legitimizar el presente político y religioso. La figura de Moisés se transforma ante sus ojos en algo más complejo y perturbador. Ya no es simplemente el gran legislador, sino posiblemente el producto de una ingeniería narrativa destinada a crear cohesión nacional y justificación divina para la conquista de Canaán. ¿Acaso necesitaba el pueblo hebreo un pasado heroico tan desesperadamente que estuvo dispuesto a inventarlo? ¿Y si la verdadera historia es más modesta, más humana, menos espectacular que los relatos de plagas sobrenaturales y mares que se abren? Pero Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso está siendo injusto. ¿Qué pasa si Moisés realmente existió, pero fue transformado por la tradición oral hasta convertirse en algo irreconocible? ¿Qué pasa si detrás del mito hay un núcleo histórico genuino, pero tan distorsionado por siglos de reelaboración que ya no podemos distinguir al hombre real del personaje construido? La posibilidad lo angustia aún más, porque significa que la verdad histórica se ha perdido para siempre, sepultada bajo capas de interpretación teológica y conveniencia política. Las implicaciones de sus reflexiones se extienden como ondas en un estanque. Si Moisés es una invención, ¿qué sucede con la ley que supuestamente recibió en el Sinaí? ¿Fueron los 10 mandamientos realmente entregados por Dios? ¿O son el producto de la sabiduría humana acumulada, posteriormente atribuida a una fuente divina para garantizar su cumplimiento? La pregunta no es solo histórica, sino existencial. Si las leyes fundamentales que rigen la moralidad occidental tienen un origen humano, ¿pierden acaso su validez o la adquieren de una forma diferente? Ignacio contempla las pinturas que adornan los muros vaticanos, esas representaciones magníficas de Moisés recibiendo las tablas de la ley, dividiendo las aguas, guiando al pueblo por el desierto. ¿Son estas imágenes testimonios de fe o monumentos a la credulidad? ¿Celebran la grandeza divina o la capacidad humana para crear mitos que trascienden la realidad? La belleza artística que lo rodea adquiere ahora una cualidad ambigua, como si cada fresco fuera simultáneamente una ventana al cielo y un espejo que refleja las ilusiones humanas. La tensión en el pecho de Ignacio se intensifica cuando considera las consecuencias prácticas de sus dudas. La Iglesia que él ha ayudado a reformar y fortalecer se basa en la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Si los cimientos del Antiguo Testamento son cuestionables, ¿qué sucede con la estructura completa de la revelación cristiana? ¿Puede Cristo ser el nuevo Moisés si el Moisés original es una fabricación? ¿O acaso esto revela una verdad más profunda sobre la naturaleza de lo sagrado? En sus oraciones nocturnas, Ignacio busca desesperadamente una señal, una confirmación que disipe sus dudas. Pero el silencio divino que encuentra es tan ambiguo como los textos que estudia. ¿Es este silencio una invitación a la fe ciega o una confirmación de que debe seguir cuestionando? ¿Acaso Dios quiere que descubra la verdad, aunque esa verdad destruya las certezas que han sostenido su vida espiritual? La paradoja lo consume. Para ser fiel a Dios, tal vez deba cuestionar todo lo que se ha dicho sobre Dios. Los documentos que ha estado analizando provienen de fuentes diversas. Comentarios rabínicos que expresan dudas similares, análisis filológicos de eruditos europeos, comparaciones con otras literaturas del Medio Oriente antiguo que revelan paralelos inquietantes con los relatos bíblicos. No está solo en sus sospechas. Otros han pisado este territorio peligroso antes que él. Pero el conocimiento de que no es el único hereje potencial no alivia su angustia, sino que la intensifica. ¿Significa esto que la verdad está emergiendo finalmente, o que la corrupción intelectual se está extendiendo como una epidemia? La figura histórica de Moisés comienza a fragmentarse ante el análisis riguroso de Ignacio. Los diferentes estratos del texto revelan múltiples Moisés. El líder militar, el legislador, el profeta, el sacerdote, cada faceta parece corresponder a necesidades distintas de la comunidad que preservó y editó estos relatos. Es posible que Moisés sea en realidad una amalgama de varios personajes históricos, posteriormente fundidos en una sola figura para crear un pasado más coherente e inspirador. La posibilidad es tan fascinante como aterradora. Ignacio se pregunta si acaso la verdadera revelación no reside en los hechos históricos, sino en la capacidad humana para crear significado a través de la narrativa. ¿Qué tal si Moisés, real o inventado, representa algo más profundo sobre la búsqueda humana de lo sagrado? ¿Qué tal si la Torá es valiosa no porque documente eventos literales, sino porque captura verdades espirituales que trascienden la factualidad histórica? Pero si esto es así, ¿por qué la tradición insiste en la literalidad de estos relatos? ¿Por qué se han construido dogmas inmutables sobre fundamentos que podrían ser esencialmente literatura sagrada? La noche avanza y las velas se consumen lentamente en la celda de Ignacio. Las sombras se alargan y se acortan como dudas que crecen y menguan sin encontrar resolución definitiva. En sus manos, el pergamino parece cobrar vida propia, susurrando secretos que han estado ocultos durante milenios. Moisés, el gran emancipador, se transforma gradualmente en un símbolo de otra forma de esclavitud. La esclavitud intelectual que impide cuestionar lo que debe ser cuestionado. Y si el verdadero mensaje divino no está en la aceptación ciega de estos relatos, sino en el coraje de examinarlos críticamente. ¿Qué tal si Dios respeta más a quienes buscan la verdad honestamente que a quienes aceptan mentiras piadosas? Ignacio siente que está al borde de un precipicio, pero no sabe si lo que ve abajo es la destrucción de todo lo que considera sagrado o el descubrimiento de una forma más auténtica de sacralidad. Las preguntas se multiplican como ecos en una catedral vacía. Si Moisés escribió realmente sobre su propia muerte, ¿cómo debemos interpretar esta imposibilidad lógica? Si los relatos del Éxodo contienen elementos que solo pudieron ser conocidos siglos después, ¿debemos concluir que fueron composiciones tardías? Si las leyes atribuidas a Moisés reflejan preocupaciones y circunstancias de períodos muy posteriores, ¿qué autoridad divina pueden realmente reclamar?
Cada interrogante abre 10 más, y pronto Ignacio se encuentra navegando en un océano de incertidumbre donde cada ola amenaza con hundirlo. El amanecer encuentra a Ignacio aún despierto, aún luchando con las implicaciones de sus reflexiones. La luz del sol que se filtra por la pequeña ventana de su celda parece burlarse de él, iluminando las páginas que han desestabilizado su mundo. ¿Es esta luz matutina una metáfora de la iluminación que está experimentando o simplemente el final de la noche más larga de su vida espiritual? No lo sabe, pero una cosa es cierta: ya no puede regresar a la ignorancia voluntaria que una vez fue su refugio. Segunda parte. Mientras los días se suceden en el claustro vaticano, la obsesión de Ignacio de Loyola con la figura de Moisés se intensifica hasta convertirse en algo que roza la febril investigación herética. Los pergaminos se acumulan en su celda como evidencias de un juicio que él mismo ha convocado contra los fundamentos de la tradición abrahámica. Cada nuevo documento que examina, cada análisis filológico que estudia, cada comparación con las literaturas mesopotámicas que revisa, lo lleva más profundamente hacia una conclusión que su alma católica rechaza, pero su intelecto no puede ignorar. Moisés, tal como lo presenta la Torá, es una construcción narrativa demasiado perfecta para ser completamente histórica. Pero ¿qué significa esto para alguien como Ignacio, cuya vida entera se ha construido sobre la premisa de que existe una continuidad divina entre el Antiguo Testamento y la revelación cristiana? Si Moisés es parcial o completamente una invención, se desmorona todo el edificio de la fe occidental. ¿O acaso se revela una verdad aún más profunda sobre la naturaleza de lo sagrado y la función de los mitos fundacionales en la experiencia humana? La pregunta lo persigue como una sombra, y cuanto más intenta escapar de ella, más claramente la define su propia luz. Los textos que ahora analiza con minucia obsesiva revelan patrones que son imposibles de ignorar. La Torá presenta eventos que, según la cronología bíblica, ocurrieron antes del nacimiento de Moisés, pero están narrados con un detalle y una precisión que sugieren conocimiento de primera mano. ¿Cómo pudo Moisés describir con tanta exactitud conversaciones privadas entre Dios y Abraham, o detallar rituales que supuestamente se realizaron siglos antes de su nacimiento? La explicación tradicional invoca la inspiración divina, pero Ignacio comienza a sospechar que esta inspiración podría haber operado de manera muy diferente a como la ortodoxia la presenta. La estructura misma del Pentateuco le resulta cada vez más problemática. Los eruditos judíos medievales ya habían notado las discrepancias internas, las repeticiones contradictorias, los cambios abruptos de estilo y perspectiva. Pero donde la tradición veía misterios sagrados que debían aceptarse con humildad, Ignacio comienza a percibir evidencias de un proceso editorial complejo que combinó múltiples fuentes, tradiciones orales diversas y agendas teológicas diferentes bajo la autoridad unificadora del nombre mosaico. ¿Es posible que Moisés sea en realidad una especie de seudónimo colectivo utilizado para legitimar una compilación de tradiciones tribales divergentes? La pregunta que más lo atormenta es si acaso esta investigación lo está convirtiendo en enemigo de la fe o en su defensor más auténtico, que honra más a Dios. La aceptación ciega de relatos que pueden ser históricamente cuestionables, o la búsqueda honesta de la verdad sin importar a dónde conduzca. Ignacio recuerda las palabras de Tomás de Aquino sobre la importancia de la razón en la vida espiritual, pero se pregunta si el aquinate habría tenido el coraje de aplicar esa razón a los textos fundacionales mismos de la tradición judeocristiana. Las noches se suceden sin descanso, mientras Ignacio examina cada detalle de los relatos mosaicos. Los milagros narrados en la Torá, las plagas de Egipto, la división del Mar Rojo, el maná en el desierto,
parecen seguir patrones literarios reconocibles de otras culturas del Medio Oriente antiguo. ¿Son estos eventos únicos en la historia humana o variaciones de temas mitológicos universales que cada pueblo adaptó para explicar sus orígenes y justificar su destino especial? La similitud entre algunos relatos bíblicos y epopeyas más antiguas, como Gilgamesh o los mitos de creación babilónicos, es demasiado estrecha para ser coincidental. Pero lo que más inquieta a Ignacio es la perfección narrativa de la figura mosaica. Moisés aparece en el texto como el líder ideal, valiente pero humilde, poderoso pero accesible, carismático pero obediente a Dios. Su biografía contiene todos los elementos del héroe mítico universal: el nacimiento milagroso, la preservación en la infancia, la educación en la corte del enemigo, el llamado divino, la resistencia inicial, la aceptación del destino, las pruebas sucesivas, el triunfo final. ¿Es esta estructura arquetípica evidencia de inspiración divina o prueba de construcción humana deliberada? La arqueología no ofrece consuelo a sus dudas. Los vestigios materiales que deberían existir si realmente 600.000 hebreos vagaron por el desierto del Sinaí durante 40 años simplemente no están ahí. No hay evidencia de campamentos masivos, no hay rastros de una migración de esa magnitud, no hay confirmación independiente en los registros egipcios de las plagas o del éxodo. ¿Cómo pudo desaparecer tan completamente toda evidencia material de eventos tan monumentales? ¿O acaso estos eventos ocurrieron en una escala mucho más modesta, posteriormente magnificada por la tradición oral hasta alcanzar proporciones épicas? Ignacio se encuentra atrapado en una paradoja cruel. Su formación jesuítica le ha enseñado a valorar tanto la fe como la razón. Pero ahora, estos dos pilares de su vida intelectual parecen apuntar en direcciones opuestas. La fe le dice que debe aceptar los relatos bíblicos como revelación divina auténtica. La razón le sugiere que estos relatos son, al menos parcialmente, construcciones humanas diseñadas para servir propósitos específicos en el desarrollo de la identidad nacional hebrea. ¿Es posible reconciliar estas perspectivas aparentemente contradictorias? ¿O debe elegir entre la honestidad intelectual y la ortodoxia religiosa? La figura de Moisés se desdobla ante sus ojos analíticos en múltiples personajes que parecen haber sido fusionados artificialmente. Está el Moisés egipcio, educado en la corte del faraón, que posee el conocimiento y las habilidades necesarias para liderar a un pueblo. Está el Moisés místico, que conversa cara a cara con Dios y recibe revelaciones directas. Está el Moisés legislador, que promulga códigos legales complejos y detallados. Está el Moisés militar, que organiza conquistas y distribuye territorios. ¿Es creíble que una sola persona histórica haya encarnado todas estas facetas tan perfectamente? ¿O estamos ante una síntesis posterior de diferentes tradiciones y necesidades comunitarias? Los nombres y lugares mencionados en los relatos mosaicos revelan anacronismos que son difíciles de explicar si aceptamos la autoría y datación tradicionales. Referencias a ciudades que no fueron fundadas hasta siglos después del supuesto éxodo. Menciones de pueblos que no emergieron hasta periodos mucho posteriores. Descripciones geográficas que reflejan el conocimiento de épocas tardías. ¿Cómo explicar estos desfases temporales sin recurrir a la hipótesis de una composición posterior que proyectó retrospectivamente el conocimiento de su propio tiempo sobre un pasado imaginado? La tensión psicológica que experimenta Ignacio es casi insoportable. Durante el día cumple con sus obligaciones eclesiásticas, participa en misas, dirige ejercicios espirituales, aconseja a otros religiosos. Pero por la noche, en la soledad de su celda, se sumerge en un mundo de dudas que amenazan con socavar todo lo que representa públicamente. ¿Es esto hipocresía
o simplemente el proceso natural de cualquier intelecto honesto que se enfrenta a evidencias perturbadoras? ¿Tiene derecho a mantener estas reflexiones en privado mientras continúa predicando certezas que ya no siente completamente? Los paralelos entre los relatos mosaicos y otras tradiciones del Medio Oriente antiguo se multiplican conforme profundiza en su investigación. El relato del diluvio universal aparece en múltiples culturas con variaciones menores. Los códigos legales atribuidos a Moisés muestran similitudes sorprendentes con legislaciones más antiguas, como el Código de Hammurabi. Los rituales de sacrificio y purificación descritos en el Levítico tienen equivalentes en religiones vecinas. ¿Son estas similitudes evidencia de una revelación universal que tomó formas culturalmente específicas o indicios de que la tradición hebrea adaptó y transformó elementos de las culturas circundantes? Ignacio se pregunta si acaso está siendo testigo del nacimiento de una nueva forma de comprensión religiosa. ¿Qué tal si la verdad espiritual no depende de la factualidad histórica de los relatos fundacionales? ¿Qué tal si Moisés, real o construido, representa verdades profundas sobre la búsqueda humana de lo trascendente que mantienen su validez independientemente de su historicidad? Pero si esto es así, ¿por qué la tradición ha insistido tan férreamente en la literalidad de estos relatos? ¿Por qué se ha perseguido como herejía cualquier cuestionamiento de su veracidad histórica? La psicología de la figura mosaica también le resulta problemática. La Torá presenta a Moisés como alguien que inicialmente rechaza el llamado divino, que duda de sus capacidades, que necesita ser convencido para aceptar su misión. Esta humildad es conmovedora, pero es psicológicamente coherente con alguien que posteriormente se convierte en el legislador supremo, el intermediario exclusivo entre Dios y el pueblo, el juez final en todas las disputas importantes. ¿No sugiere esta evolución caracterológica una construcción narrativa diseñada para reconciliar la necesidad de un líder carismático con los ideales de modestia religiosa? Los detalles rituales descritos en el Levítico presentan otro conjunto de problemas. La precisión microscópica con que se detallan los sacrificios, las vestimentas sacerdotales, la arquitectura del tabernáculo, las regulaciones sobre pureza e impureza, toda esta elaboración ceremonial parece reflejar una religión institucionalizada y compleja que requiere siglos de desarrollo. Es plausible que todo este sistema haya surgido completamente formado durante los 40 años de vagabundeo en el desierto, o representa más bien la codificación posterior de prácticas que evolucionaron gradualmente a lo largo de generaciones. Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso la verdadera genialidad de la tradición hebrea no reside en la historicidad de Moisés, sino en la creación de una narrativa fundacional tan poderosa que logró unificar pueblos dispersos, justificar conquistas territoriales, legitimar estructuras de poder y proporcionar un marco moral duradero. ¿No es esta capacidad creativa en sí misma una forma de inspiración divina? ¿No demuestra acaso la mano de Dios obrando a través de la imaginación y la inteligencia humanas para producir algo que trasciende las intenciones conscientes de sus autores? Pero la pregunta que más lo atormenta es personal e inmediata. ¿Qué debe hacer con este conocimiento perturbador? Tiene la obligación moral de compartir sus dudas con otros, arriesgando así la fe de quienes podrían no estar preparados para enfrentar estas complejidades. O debe guardar silencio, protegiendo la tranquilidad espiritual de otros, mientras lucha solo con sus demonios intelectuales. La responsabilidad del conocimiento se siente como una carga aplastante sobre sus hombros. Las implicaciones de sus investigaciones se extienden más allá de la figura específica de Moisés. Si la Torá es parcialmente una construcción posterior, ¿qué sucede con los profetas que la citan
como autoridad divina indiscutible. ¿Qué sucede con Cristo, quien aparentemente acepta sin cuestionamiento la validez de estos textos? Es posible que incluso Jesús haya sido víctima de las limitaciones históricas de su tiempo, aceptando como revelación lo que podría haber sido en parte invención humana. La pregunta roza la blasfemia, pero Ignacio no puede evitarla. La estructura política implícita en los relatos mosaicos también le llama la atención. La teocracia descrita en el Pentateuco, con su jerarquía sacerdotal elaborada y sus leyes, que abarcan todos los aspectos de la vida comunitaria, parece diseñada para legitimar un sistema específico de poder religioso. Es posible que la figura de Moisés haya sido construida, al menos parcialmente, para proporcionar autorización divina retroactiva a estructuras institucionales que se desarrollaron mucho después. ¿Son los relatos del Sinaí y la entrega de la ley una forma sofisticada de propaganda religiosa disfrazada de historia sagrada? El silencio nocturno de su celda se llena de preguntas que no tienen respuestas fáciles. Ignacio siente que está desentrañando un misterio que es simultáneamente intelectual y espiritual, histórico y existencial. Cada hilo que tira amenaza con deshacer todo el tejido de certezas sobre el que ha construido su vida, pero no puede detenerse. La búsqueda de la verdad se ha convertido en una compulsión que trasciende su comodidad personal y su seguridad institucional. ¿Y si Moisés, independientemente de su historicidad específica, representa algo más profundo sobre la condición humana? ¿Y si su figura encarna la búsqueda eterna de conexión con lo trascendente, la necesidad universal de códigos morales, la aspiración colectiva hacia la libertad y la justicia? ¿No podría ser que la verdad espiritual de Moisés resida precisamente en su capacidad para simbolizar estas aspiraciones humanas fundamentales, sin importar si caminó literalmente por el desierto del Sinaí o existe principalmente en el reino de la narrativa sagrada? La posibilidad lo intriga y lo aterroriza a la vez, porque implica una revolución completa en la forma de entender la revelación divina y la autoridad escritural. Segunda parte. Continuación. Tercera parte. En las profundidades de su investigación nocturna, Ignacio de Loyola ha llegado a un punto de no retorno. Los pergaminos dispersos sobre la mesa de su celda ya no son simplemente textos antiguos que estudiar, sino fragmentos de una revelación terrible. La posibilidad de que toda la estructura de la revelación judeocristiana se base en fundamentos que son, cuando menos, parcialmente construidos por manos humanas con propósitos muy específicos. La figura de Moisés, que una vez le pareció sólida como las columnas del templo, ahora se tambalea ante sus ojos como un espejismo que se desvanece conforme uno se acerca a él. Pero ¿qué significa realmente esta revelación? ¿Es Ignacio un destructor de la fe o un liberador de ilusiones que han mantenido a la humanidad en una forma sutil de esclavitud intelectual? La pregunta lo persigue con una intensidad que roza la obsesión, porque comprende que no se trata simplemente de un ejercicio académico, sino de algo que podría redefinir la naturaleza misma de lo sagrado en la experiencia humana. Si Moisés es una invención, ¿invalida esto el judaísmo, el cristianismo y el islam, o los libera de dependencias históricas cuestionables para revelar verdades más profundas? Los análisis textuales que ha estado realizando revelan patrones que son imposibles de ignorar. La Torá no solo contiene anacronismos y contradicciones internas, sino que presenta una evolución teológica que sugiere múltiples períodos de composición y edición. El Dios que aparece en los primeros capítulos del Génesis, antropomórfico y directo, es muy diferente del Dios trascendente y abstracto que emerge en secciones posteriores.
¿Acaso presenció Moisés una evolución divina o estamos viendo la evolución del pensamiento humano sobre la naturaleza de lo divino, proyectada sobre una narrativa supuestamente unificada? La evidencia arqueológica continúa siendo devastadoramente silenciosa. Si realmente ocurrió un éxodo masivo de Egipto, si los hebreos realmente conquistaron Canaán de la manera descrita en los textos bíblicos, debería existir evidencia material abundante, pero las excavaciones en la región revelan un cuadro muy diferente. Una emergencia gradual de la cultura israelita que parece más consistente con un desarrollo autóctono que con una invasión masiva por parte de ex-esclavos egipcios. Es posible que la narrativa del éxodo sea una construcción posterior diseñada para proporcionar un origen épico a un pueblo que en realidad se desarrolló de manera más mundana. Ignacio se encuentra enfrentando la posibilidad más perturbadora de todas, que Moisés sea no solo una figura parcialmente mítica, sino una invención deliberada creada para legitimar conquistas territoriales y estructuras de poder específicas. La narrativa del pueblo elegido, de la tierra prometida, de las leyes divinas que justifican la ocupación de territorios habitados por otros pueblos, en todo esto adquiere una dimensión política que es imposible ignorar. ¿Fue la religión mosaica, desde sus orígenes, una forma sofisticada de ideología imperial disfrazada de revelación divina? Pero Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso esta perspectiva crítica es demasiado reductiva. ¿Qué tal si la figura de Moisés, real o construida, logró capturar y expresar verdades espirituales auténticas que trascienden su historicidad específica? ¿No es posible que el Espíritu Divino haya operado a través de procesos humanos de creación narrativa para producir textos que, independientemente de su factualidad histórica, continúan hablando a las necesidades más profundas del alma humana? La pregunta lo coloca en un territorio teológico prácticamente inexplorado, donde la inspiración divina podría operar de maneras mucho más sutiles y complejas de lo que la ortodoxia tradicional ha reconocido. Los códigos legales atribuidos a Moisés presentan otro conjunto de problemas fascinantes. Muchas de las leyes contenidas en el Pentateuco muestran claras influencias de sistemas legales mesopotámicos anteriores, particularmente el Código de Hammurabi. ¿Significa esto que Moisés plagió legislaciones paganas o que la sabiduría jurídica humana acumulada fue posteriormente integrada en una narrativa religiosa que la legitimó mediante atribución divina? La segunda posibilidad sugiere un proceso creativo complejo donde la revelación divina podría haber operado no a través de dictado sobrenatural, sino mediante la capacidad humana para reconocer, sintetizar y transformar la sabiduría moral disponible. La psicología de los personajes bíblicos también revela inconsistencias que sugieren construcción narrativa posterior. El Moisés que tiembla ante la zarza ardiente y se resiste al llamado divino parece completamente diferente del Moisés que posteriormente confronta al faraón con milagros espectaculares y legisla con autoridad divina incuestionable. ¿Experimentó realmente una transformación psicológica tan radical? ¿O estamos viendo la fusión de diferentes tradiciones sobre distintos líderes históricos bajo el nombre unificador de Moisés? Ignacio comienza a sospechar que tal vez esté presenciando algo más significativo que la simple desacralización de textos religiosos. ¿Qué tal si está descubriendo una nueva forma de entender cómo opera la revelación divina en la historia humana? ¿Qué tal si Dios no dicta textos desde el cielo, sino que inspira a las comunidades humanas para crear narrativas que capturen verdades espirituales esenciales? Esta perspectiva no eliminaría lo sagrado, sino que lo relocalizaría desde eventos históricos específicos hacia procesos creativos continuos donde lo divino y lo humano
colaboran de maneras mysteriously intrincadas. Las implicaciones para el cristianismo son particularmente complejas. Si Moisés es parcialmente una construcción posterior, ¿qué sucede con la tipología cristiana que ve en él una prefiguración de Cristo? ¿Se invalida esta conexión o adquiere un significado diferente y posiblemente más profundo? Podría ser que tanto Moisés como Cristo representen arquetipos espirituales que emergieron en respuesta a necesidades humanas universales, independientemente de los detalles específicos de sus biografías históricas. Los rituales y ceremonias descritos en el Levítico presentan una complejidad institucional que parece incompatible con una comunidad nómada en el desierto. La elaboración del tabernáculo, la precisión de las vestimentas sacerdotales, la sofisticación de los rituales de sacrificio, todo esto sugiere una religión que había tenido tiempo para desarrollarse y refinarse a lo largo de generaciones. Es plausible que todo este sistema ceremonial haya emergido completamente formado durante los 40 años de vagabundeo o representa la codificación posterior de prácticas que evolucionaron gradualmente en el contexto de una sociedad sedentaria. La figura de Moisés, como intermediario exclusivo entre Dios y el pueblo, también le resulta problemática desde una perspectiva teológica. ¿Por qué habría Dios elegido comunicarse únicamente a través de un solo individuo, en lugar de revelar su voluntad directamente a toda la comunidad? ¿No sugiere esta estructura mediada una forma de control religioso que concentra el poder espiritual en manos de una élite sacerdotal? Podría ser que la narrativa mosaica haya sido diseñada, al menos parcialmente, para legitimar jerarquías religiosas específicas mediante la invención de un precedente divino, pero Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso está aplicando criterios modernos a fenómenos antiguos de manera injusta. ¿Qué tal si las culturas antiguas tenían formas legítimas de preservar y transmitir memoria histórica que no corresponden a los estándares contemporáneos de evidencia empírica? Es posible que los relatos bíblicos contengan núcleos históricos auténticos que han sido elaborados y transformados por siglos de transmisión oral, pero que mantienen conexiones reales con eventos fundacionales genuinos. Las similitudes entre los relatos bíblicos y otras literaturas del Medio Oriente antiguo continúan acumulándose conforme profundiza en su investigación. Los temas del diluvio universal, el héroe abandonado que se convierte en libertador, la revelación divina en la montaña, la promesa de tierra y descendencia, todos estos elementos aparecen en múltiples culturas con variaciones menores. ¿Indica esto que la tradición hebrea simplemente adaptó motivos mitológicos universales? ¿O sugiere que existe algo en la estructura de la experiencia humana que produce naturalmente estos patrones narrativos cuando las comunidades intentan comprender sus orígenes y destino? La tensión entre fe y razón que experimenta Ignacio se intensifica hasta convertirse en una crisis existencial. Su entrenamiento jesuítico le ha enseñado a valorar ambas facultades como dones divinos complementarios, pero ahora parecen conducirlo hacia conclusiones mutuamente exclusivas. Debe elegir entre la honestidad intelectual y la ortodoxia religiosa. ¿O existe alguna forma de síntesis que permita mantener tanto la integridad racional como la vida espiritual auténtica? Los anacronismos geográficos en los textos mosaicos le resultan particularmente difíciles de explicar dentro del marco tradicional. Referencias a lugares que no existían durante el supuesto período del Éxodo, menciones de pueblos que no habían emergido aún, descripciones de rutas comerciales que solo se desarrollaron siglos después. ¿Cómo pudo Moisés conocer estos detalles que pertenecen a épocas posteriores a su muerte? La explicación profética es posible, pero ¿por qué habría Dios revelado información geográfica tan específica sobre períodos futuros mientras aparentemente ocultaba verdades teológicas más importantes?
Ignacio comienza a vislumbrar la posibilidad de que esté siendo testigo de algo revolucionario, el nacimiento de una nueva forma de comprensión religiosa que no depende de la factualidad histórica literal de los textos sagrados. ¿Qué tal si la verdadera revelación reside no en eventos específicos del pasado, sino en la capacidad continua de las narrativas sagradas para generar significado, inspirar transformación moral y conectar a los seres humanos con dimensiones trascendentes de la experiencia? Esta perspectiva no eliminaría lo divino, sino que lo relocalizaría desde el pasado histórico hacia el presente experiencial. Las leyes dietéticas, rituales y morales atribuidas a Moisés muestran una sofisticación social que sugiere siglos de desarrollo comunitario. Las regulaciones sobre agricultura, comercio, justicia, matrimonio, herencia, todo este cuerpo legal parece responder a las necesidades de una sociedad compleja y establecida, no a las circunstancias de una tribu nómada en el desierto. ¿Es plausible que todo este sistema jurídico haya sido revelado de una vez, o representa más bien la acumulación gradual de sabiduría práctica posteriormente legitimada mediante atribución mosaica? La pregunta final que atormenta a Ignacio es profundamente personal. ¿Qué debe hacer con este conocimiento perturbador? Tiene la obligación de compartir sus dudas con otros, corriendo el riesgo de destruir la fe de quienes podrían no estar preparados para enfrentar estas complejidades. ¿O debe mantener silencio, preservando la tranquilidad espiritual de otros mientras carga solo con el peso de sus descubrimientos? El dilema ético es tan torturante como las dudas intelectuales que lo generaron. En las horas finales de la noche, mientras las velas se consumen lentamente y las sombras danzan sobre los pergaminos dispersos, Ignacio llega a una comprensión que es simultáneamente liberadora y aterradora. ¿Qué tal si Moisés, real o construido, representa algo más profundo que un individuo histórico específico? ¿Qué tal si su figura encarna la búsqueda humana eterna de conexión con lo trascendente, la necesidad universal de códigos morales, la aspiración colectiva hacia la libertad y la justicia? ¿No podría ser que la verdad espiritual de Moisés resida precisamente en su capacidad para simbolizar estas aspiraciones fundamentales, independientemente de si caminó literalmente por el desierto del Sinaí? Esta revelación final no resuelve sus dudas, sino que las transforma. Moisés deja de ser un problema histórico para convertirse en un misterio espiritual. La Torá deja de ser un documento que debe defenderse o atacarse para convertirse en una creación humano-divina que trasciende las categorías simples de verdad y falsedad histórica. Y la fe deja de ser la aceptación de proposiciones específicas para convertirse en la apertura hacia dimensiones de significado que emergen del encuentro entre la búsqueda humana y la respuesta divina. Al amanecer, Ignacio comprende que ha cruzado un umbral del que no hay retorno. Ya no puede regresar a la certeza ortodoxa que una vez fue su refugio, pero tampoco puede abandonar la búsqueda de lo sagrado que define su existencia. Ha descubierto algo más complejo y desafiante que la fe simple, la fe que abraza la incertidumbre como parte integral del misterio divino. Moisés, inventor o inventado, continúa siendo una ventana hacia lo trascendente, pero ahora esa ventana revela paisajes mucho más vastos y ambiguos de lo que jamás imagino. La pregunta de Ignacio de Loyola sobre si Moisés y la Torá representan historia sagrada o invención humana permanece sin respuesta definitiva, pero tal vez esa sea precisamente la respuesta más profunda. Que lo sagrado opera en formas tan sutiles y complejas que trasciende las categorías humanas de factualidad e invención, revelándose precisamente en la tensión creativa entre la búsqueda humana de significado y el misterio inexhaustible de lo divino. Segunda parte.
Mientras los días se suceden en el claustro vaticano, la obsesión de Ignacio de Loyola con la figura de Moisés se intensifica hasta convertirse en algo que roza la febril investigación herética. Los pergaminos se acumulan en su celda como evidencias de un juicio que él mismo ha convocado contra los fundamentos de la tradición abrahámica. Cada nuevo documento que examina, cada análisis filológico que estudia, cada comparación con las literaturas mesopotámicas que revisa, lo lleva más profundamente hacia una conclusión que su alma católica rechaza, pero su intelecto no puede ignorar. Moisés, tal como lo presenta la Torá, es una construcción narrativa demasiado perfecta para ser completamente histórica. Pero ¿qué significa esto para alguien como Ignacio, cuya vida entera se ha construido sobre la premisa de que existe una continuidad divina entre el Antiguo Testamento y la revelación cristiana? Si Moisés es parcial o completamente una invención, se desmorona todo el edificio de la fe occidental. ¿O acaso se revela una verdad aún más profunda sobre la naturaleza de lo sagrado y la función de los mitos fundacionales en la experiencia humana? La pregunta lo persigue como una sombra, y cuanto más intenta escapar de ella, más claramente la define su propia luz. Los textos que ahora analiza con minucia obsesiva revelan patrones que son imposibles de ignorar. La Torá presenta eventos que, según la cronología bíblica, ocurrieron antes del nacimiento de Moisés, pero están narrados con un detalle y una precisión que sugieren conocimiento de primera mano. ¿Cómo pudo Moisés describir con tanta exactitud conversaciones privadas entre Dios y Abraham, o detallar rituales que supuestamente se realizaron siglos antes de su nacimiento? La explicación tradicional invoca la inspiración divina, pero Ignacio comienza a sospechar que esta inspiración podría haber operado de manera muy diferente a como la ortodoxia la presenta. La estructura misma del Pentateuco le resulta cada vez más problemática. Los eruditos judíos medievales ya habían notado las discrepancias internas, las repeticiones contradictorias, los cambios abruptos de estilo y perspectiva. Pero donde la tradición veía misterios sagrados que debían aceptarse con humildad, Ignacio comienza a percibir evidencias de un proceso editorial complejo que combinó múltiples fuentes, tradiciones orales diversas y agendas teológicas diferentes bajo la autoridad unificadora del nombre mosaico. Es posible que Moisés sea en realidad una especie de seudónimo colectivo utilizado para legitimar una compilación de tradiciones tribales divergentes. La pregunta que más lo atormenta es si acaso esta investigación lo está convirtiendo en enemigo de la fe o en su defensor más auténtico, que honra más a Dios. La aceptación ciega de relatos que pueden ser históricamente cuestionables, o la búsqueda honesta de la verdad sin importar a dónde conduzca. Ignacio recuerda las palabras de Tomás de Aquino sobre la importancia de la razón en la vida espiritual, pero se pregunta si el aquinate habría tenido el coraje de aplicar esa razón a los textos fundacionales mismos de la tradición judeocristiana. Las noches se suceden sin descanso, mientras Ignacio examina cada detalle de los relatos mosaicos. Los milagros narrados en la Torá, las plagas de Egipto, la división del Mar Rojo, el maná en el desierto, parecen seguir patrones literarios reconocibles de otras culturas del Medio Oriente antiguo. ¿Son estos eventos únicos en la historia humana o variaciones de temas mitológicos universales que cada pueblo adaptó para explicar sus orígenes y justificar su destino especial? La similitud entre algunos relatos bíblicos y epopeyas más antiguas, como Gilgamesh o los mitos de creación babilónicos, es demasiado estrecha para ser coincidental. Pero lo que más inquieta a Ignacio es la perfección narrativa de la figura mosaica. Moisés aparece en el texto como el líder ideal, valiente pero humilde, poderoso pero accesible, carismático pero obediente a Dios.
Su biografía contiene todos los elementos del héroe mítico universal. El nacimiento milagroso, la preservación en la infancia, la educación en la corte del enemigo, el llamado divino, la resistencia inicial, la aceptación del destino, las pruebas sucesivas, el triunfo final. ¿Es esta estructura arquetípica evidencia de inspiración divina o prueba de construcción humana deliberada? La arqueología no ofrece consuelo a sus dudas. Los vestigios materiales que deberían existir si realmente 600.000 hebreos vagaron por el desierto del Sinaí durante 40 años simplemente no están ahí. No hay evidencia de campamentos masivos, no hay rastros de una migración de esa magnitud, no hay confirmación independiente en los registros egipcios de las plagas o del éxodo. ¿Cómo pudo desaparecer tan completamente toda evidencia material de eventos tan monumentales? ¿O acaso estos eventos ocurrieron en una escala mucho más modesta, posteriormente magnificada por la tradición oral hasta alcanzar proporciones épicas? Ignacio se encuentra atrapado en una paradoja cruel. Su formación jesuítica le ha enseñado a valorar tanto la fe como la razón. Pero ahora, estos dos pilares de su vida intelectual parecen apuntar en direcciones opuestas. La fe le dice que debe aceptar los relatos bíblicos como revelación divina auténtica. La razón le sugiere que estos relatos son, al menos parcialmente, construcciones humanas diseñadas para servir propósitos específicos en el desarrollo de la identidad nacional hebrea. ¿Es posible reconciliar estas perspectivas aparentemente contradictorias? ¿O debe elegir entre la honestidad intelectual y la ortodoxia religiosa? La figura de Moisés se desdobla ante sus ojos analíticos en múltiples personajes que parecen haber sido fusionados artificialmente. Está el Moisés egipcio, educado en la corte del faraón, que posee el conocimiento y las habilidades necesarias para liderar a un pueblo. Está el Moisés místico, que conversa cara a cara con Dios y recibe revelaciones directas. Está el Moisés legislador, que promulga códigos legales complejos y detallados. Está el Moisés militar, que organiza conquistas y distribuye territorios. ¿Es creíble que una sola persona histórica haya encarnado todas estas facetas tan perfectamente? ¿O estamos ante una síntesis posterior de diferentes tradiciones y necesidades comunitarias? Los nombres y lugares mencionados en los relatos mosaicos revelan anacronismos que son difíciles de explicar si aceptamos la autoría y datación tradicionales. Referencias a ciudades que no fueron fundadas hasta siglos después del supuesto éxodo. Menciones de pueblos que no emergieron hasta periodos mucho posteriores. Descripciones geográficas que reflejan el conocimiento de épocas tardías. ¿Cómo explicar estos desfases temporales sin recurrir a la hipótesis de una composición posterior que proyectó retrospectivamente el conocimiento de su propio tiempo sobre un pasado imaginado? La tensión psicológica que experimenta Ignacio es casi insoportable. Durante el día cumple con sus obligaciones eclesiásticas, participa en misas, dirige ejercicios espirituales, aconseja a otros religiosos. Pero por la noche, en la soledad de su celda, se sumerge en un mundo de dudas que amenazan con socavar todo lo que representa públicamente. ¿Es esto hipocresía o simplemente el proceso natural de cualquier intelecto honesto que se enfrenta a evidencias perturbadoras? ¿Tiene derecho a mantener estas reflexiones en privado mientras continúa predicando certezas que ya no siente completamente? Los paralelos entre los relatos mosaicos y otras tradiciones del Medio Oriente antiguo se multiplican conforme profundiza en su investigación. El relato del diluvio universal aparece en múltiples culturas con variaciones menores. Los códigos legales atribuidos a Moisés muestran similitudes sorprendentes con legislaciones más antiguas, como el Código de Hammurabi. Los rituales de sacrificio y purificación descritos en el Levítico tienen equivalentes en religiones vecinas.
¿Son estas similitudes evidencia de una revelación universal que tomó formas culturalmente específicas o indicios de que la tradición hebrea adaptó y transformó elementos de las culturas circundantes? Ignacio se pregunta si acaso está siendo testigo del nacimiento de una nueva forma de comprensión religiosa. ¿Qué tal si la verdad espiritual no depende de la factualidad histórica de los relatos fundacionales? ¿Qué tal si Moisés, real o construido, representa verdades profundas sobre la búsqueda humana de lo trascendente que mantienen su validez independientemente de su historicidad? Pero si esto es así, ¿por qué la tradición ha insistido tan férreamente en la literalidad de estos relatos? ¿Por qué se ha perseguido como herejía cualquier cuestionamiento de su veracidad histórica? La psicología de la figura mosaica también le resulta problemática. La Torá presenta a Moisés como alguien que inicialmente rechaza el llamado divino, que duda de sus capacidades, que necesita ser convencido para aceptar su misión. Esta humildad es conmovedora, pero es psicológicamente coherente con alguien que posteriormente se convierte en el legislador supremo, el intermediario exclusivo entre Dios y el pueblo, el juez final en todas las disputas importantes. ¿No sugiere esta evolución caracterológica una construcción narrativa diseñada para reconciliar la necesidad de un líder carismático con los ideales de modestia religiosa? Los detalles rituales descritos en el Levítico presentan otro conjunto de problemas. La precisión microscópica con que se detallan los sacrificios, las vestimentas sacerdotales, la arquitectura del tabernáculo, las regulaciones sobre pureza e impureza, toda esta elaboración ceremonial parece reflejar una religión institucionalizada y compleja que requiere siglos de desarrollo. Es plausible que todo este sistema haya surgido completamente formado durante los 40 años de vagabundeo en el desierto, o representa más bien la codificación posterior de prácticas que evolucionaron gradualmente a lo largo de generaciones. Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso la verdadera genialidad de la tradición hebrea no reside en la historicidad de Moisés, sino en la creación de una narrativa fundacional tan poderosa que logró unificar pueblos dispersos, justificar conquistas territoriales, legitimar estructuras de poder y proporcionar un marco moral duradero. ¿No es esta capacidad creativa en sí misma una forma de inspiración divina? ¿No demuestra acaso la mano de Dios obrando a través de la imaginación y la inteligencia humanas para producir algo que trasciende las intenciones conscientes de sus autores? Pero la pregunta que más lo atormenta es personal e inmediata. ¿Qué debe hacer con este conocimiento perturbador? Tiene la obligación moral de compartir sus dudas con otros, arriesgando así la fe de quienes podrían no estar preparados para enfrentar estas complejidades. ¿O debe guardar silencio, protegiendo la tranquilidad espiritual de otros, mientras lucha solo con sus demonios intelectuales? La responsabilidad del conocimiento se siente como una carga aplastante sobre sus hombros. Las implicaciones de sus investigaciones se extienden más allá de la figura específica de Moisés. Si la Torá es parcialmente una construcción posterior, ¿qué sucede con los profetas que la citan como autoridad divina indiscutible? ¿Qué sucede con Cristo, quien aparentemente acepta sin cuestionamiento la validez de estos textos? Es posible que incluso Jesús haya sido víctima de las limitaciones históricas de su tiempo, aceptando como revelación lo que podría haber sido en parte invención humana. La pregunta roza la blasfemia, pero Ignacio no puede evitarla. La estructura política implícita en los relatos mosaicos también le llama la atención. La teocracia descrita en el Pentateuco, con su jerarquía sacerdotal elaborada y sus leyes que abarcan todos los aspectos de la vida comunitaria, parece diseñada para legitimar un sistema específico de poder religioso. Es posible que la figura de Moisés haya sido construida,
al menos parcialmente, para proporcionar autorización divina retroactiva a estructuras institucionales que se desarrollaron mucho después? ¿Son los relatos del Sinaí y la entrega de la ley una forma sofisticada de propaganda religiosa disfrazada de historia sagrada? El silencio nocturno de su celda se llena de preguntas que no tienen respuestas fáciles. Ignacio siente que está desentrañando un misterio que es simultáneamente intelectual y espiritual, histórico y existencial. Cada hilo que tira amenaza con deshacer todo el tejido de certezas sobre el que ha construido su vida, pero no puede detenerse. La búsqueda de la verdad se ha convertido en una compulsión que trasciende su comodidad personal y su seguridad institucional. ¿Y si Moisés, independientemente de su historicidad específica, representa algo más profundo sobre la condición humana? ¿Y si su figura encarna la búsqueda eterna de conexión con lo trascendente, la necesidad universal de códigos morales, la aspiración colectiva hacia la libertad y la justicia? ¿No podría ser que la verdad espiritual de Moisés resida precisamente en su capacidad para simbolizar estas aspiraciones humanas fundamentales, sin importar si caminó literalmente por el desierto del Sinaí o existe principalmente en el reino de la narrativa sagrada? La posibilidad lo intriga y lo aterroriza a la vez, porque implica una revolución completa en la forma de entender la revelación divina y la autoridad escritural. Los múltiples estratos de composición que identifica en el Pentateuco le revelan una imagen aún más compleja. No solo hay evidencias de múltiples autores y épocas de escritura, sino indicios de revisiones sistemáticas destinadas a armonizar tradiciones contradictorias. ¿Fue este proceso de edición una corrupción de la revelación original, o parte integral del modo en que Dios eligió comunicarse con la humanidad? Es posible que la inspiración divina operara no solo en los autores originales, sino también en los editores posteriores que unificaron el material bajo la autoridad mosaica. La cronología implícita en los relatos bíblicos presenta inconsistencias que son difíciles de reconciliar con una autoría única. Los periodos de tiempo mencionados, las genealogías que no coinciden, las referencias a eventos que supuestamente ocurrieron en diferentes épocas, pero que se presentan como contemporáneos. Todo esto sugiere una construcción narrativa que privilegió la coherencia teológica sobre la precisión histórica. ¿Debemos interpretar esto como evidencia de falsificación deliberada o como una forma antigua de hacer teología que no se ajusta a los criterios modernos de exactitud histórica? Ignacio se encuentra confrontando la posibilidad de que el problema no sea específicamente con Moisés o la Torá, sino con toda la forma occidental de entender la revelación divina. ¿Qué tal si otras culturas tienen formas más sofisticadas de comprender cómo opera lo sagrado en la historia humana? ¿Qué tal si la insistencia en la literalidad histórica es un obstáculo para acceder a verdades espirituales más profundas que estos textos podrían contener? La pregunta lo lleva a territorios teológicos que ningún pensador católico de su época se ha atrevido a explorar. Tercera parte. En las profundidades de su investigación nocturna, Ignacio de Loyola ha llegado a un punto de no retorno. Los pergaminos dispersos sobre la mesa de su celda ya no son simplemente textos antiguos que estudiar, sino fragmentos de una revelación terrible. La posibilidad de que toda la estructura de la revelación judeocristiana se base en fundamentos que son, cuando menos, parcialmente construidos por manos humanas con propósitos muy específicos. La figura de Moisés, que una vez le pareció sólida como las columnas del templo, ahora se tambalea ante sus ojos como un espejismo que se desvanece conforme uno se acerca a él.
Pero, ¿qué significa realmente esta revelación? ¿Es Ignacio un destructor de la fe o un liberador de ilusiones que han mantenido a la humanidad en una forma sutil de esclavitud intelectual? La pregunta lo persigue con una intensidad que roza la obsesión, porque comprende que no se trata simplemente de un ejercicio académico, sino de algo que podría redefinir la naturaleza misma de lo sagrado en la experiencia humana. Si Moisés es una invención, ¿invalida esto el judaísmo, el cristianismo y el islam, o los libera de dependencias históricas cuestionables para revelar verdades más profundas? Los análisis textuales que ha estado realizando revelan patrones que son imposibles de ignorar. La Torá no solo contiene anacronismos y contradicciones internas, sino que presenta una evolución teológica que sugiere múltiples períodos de composición y edición. El Dios que aparece en los primeros capítulos del Génesis, antropomórfico y directo, es muy diferente del Dios trascendente y abstracto que emerge en secciones posteriores. ¿Acaso presenció Moisés una evolución divina o estamos viendo la evolución del pensamiento humano sobre la naturaleza de lo divino, proyectada sobre una narrativa supuestamente unificada? La evidencia arqueológica continúa siendo devastadoramente silenciosa. Si realmente ocurrió un éxodo masivo de Egipto, si los hebreos realmente conquistaron Canaán de la manera descrita en los textos bíblicos, debería existir evidencia material abundante, pero las excavaciones en la región revelan un cuadro muy diferente. Una emergencia gradual de la cultura israelita que parece más consistente con un desarrollo autóctono que con una invasión masiva por parte de ex-esclavos egipcios. Es posible que la narrativa del Éxodo sea una construcción posterior diseñada para proporcionar un origen épico a un pueblo que en realidad se desarrolló de manera más mundana. Ignacio se encuentra enfrentando la posibilidad más perturbadora de todas, que Moisés sea no solo una figura parcialmente mítica, sino una invención deliberada creada para legitimar conquistas territoriales y estructuras de poder específicas. La narrativa del pueblo elegido, de la tierra prometida, de las leyes divinas que justifican la ocupación de territorios habitados por otros pueblos, en todo esto adquiere una dimensión política que es imposible ignorar. ¿Fue la religión mosaica, desde sus orígenes, una forma sofisticada de ideología imperial disfrazada de revelación divina? Pero Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso esta perspectiva crítica es demasiado reductiva. ¿Qué tal si la figura de Moisés, real o construida, logró capturar y expresar verdades espirituales auténticas que trascienden su historicidad específica? ¿No es posible que el Espíritu Divino haya operado a través de procesos humanos de creación narrativa para producir textos que, independientemente de su factualidad histórica, continúan hablando a las necesidades más profundas del alma humana? La pregunta lo coloca en un territorio teológico prácticamente inexplorado, donde la inspiración divina podría operar de maneras mucho más sutiles y complejas de lo que la ortodoxia tradicional ha reconocido. Los códigos legales atribuidos a Moisés presentan otro conjunto de problemas fascinantes. Muchas de las leyes contenidas en el Pentateuco muestran claras influencias de sistemas legales mesopotámicos anteriores, particularmente el Código de Hammurabi. ¿Significa esto que Moisés plagió legislaciones paganas o que la sabiduría jurídica humana acumulada fue posteriormente integrada en una narrativa religiosa que la legitimó mediante atribución divina? La segunda posibilidad sugiere un proceso creativo complejo donde la revelación divina podría haber operado no a través de dictado sobrenatural, sino mediante la capacidad humana para reconocer, sintetizar y transformar la sabiduría moral disponible. La psicología de los personajes bíblicos también revela inconsistencias que sugieren construcción narrativa posterior.
El Moisés que tiembla ante la zarza ardiente y se resiste al llamado divino, parece completamente diferente del Moisés que posteriormente confronta al faraón con milagros espectaculares y legisla con autoridad divina incuestionable. ¿Experimentó realmente una transformación psicológica tan radical? ¿O estamos viendo la fusión de diferentes tradiciones sobre distintos líderes históricos bajo el nombre unificador de Moisés? Ignacio comienza a sospechar que tal vez esté presenciando algo más significativo que la simple desacralización de textos religiosos. ¿Qué tal si está descubriendo una nueva forma de entender cómo opera la revelación divina en la historia humana? ¿Qué tal si Dios no dicta textos desde el cielo, sino que inspira a las comunidades humanas para crear narrativas que capturen verdades espirituales esenciales? Esta perspectiva no eliminaría lo sagrado, sino que lo relocalizaría desde eventos históricos específicos hacia procesos creativos continuos, donde lo divino y lo humano colaboran de maneras misteriosamente intrincadas. Las implicaciones para el cristianismo son particularmente complejas. Si Moisés es parcialmente una construcción posterior, ¿qué sucede con la tipología cristiana que ve en él una prefiguración de Cristo? ¿Se invalida esta conexión o adquiere un significado diferente y posiblemente más profundo? Podría ser que tanto Moisés como Cristo representen arquetipos espirituales que emergieron en respuesta a necesidades humanas universales, independientemente de los detalles específicos de sus biografías históricas. Los rituales y ceremonias descritos en el Levítico presentan una complejidad institucional que parece incompatible con una comunidad nómada en el desierto. La elaboración del tabernáculo, la precisión de las vestimentas sacerdotales, la sofisticación de los rituales de sacrificio, todo esto sugiere una religión que había tenido tiempo para desarrollarse y refinarse a lo largo de generaciones. Es plausible que todo este sistema ceremonial haya emergido completamente formado durante los 40 años de vagabundeo o representa la codificación posterior de prácticas que evolucionaron gradualmente en el contexto de una sociedad sedentaria. La figura de Moisés, como intermediario exclusivo entre Dios y el pueblo, también le resulta problemática desde una perspectiva teológica. ¿Por qué habría Dios elegido comunicarse únicamente a través de un solo individuo, en lugar de revelar su voluntad directamente a toda la comunidad? ¿No sugiere esta estructura mediada una forma de control religioso que concentra el poder espiritual en manos de una élite sacerdotal? Podría ser que la narrativa mosaica haya sido diseñada, al menos parcialmente, para legitimar jerarquías religiosas específicas mediante la invención de un precedente divino, pero Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso está aplicando criterios modernos a fenómenos antiguos de manera injusta. ¿Qué tal si las culturas antiguas tenían formas legítimas de preservar y transmitir memoria histórica que no corresponden a los estándares contemporáneos de evidencia empírica? Es posible que los relatos bíblicos contengan núcleos históricos auténticos que han sido elaborados y transformados por siglos de transmisión oral, pero que mantienen conexiones reales con eventos fundacionales genuinos. Las similitudes entre los relatos bíblicos y otras literaturas del Medio Oriente antiguo continúan acumulándose conforme profundiza en su investigación. Los temas del diluvio universal, el héroe abandonado que se convierte en libertador, la revelación divina en la montaña, la promesa de tierra y descendencia, todos estos elementos aparecen en múltiples culturas con variaciones menores. ¿Indica esto que la tradición hebrea simplemente adaptó motivos mitológicos universales? ¿O sugiere que existe algo en la estructura de la experiencia humana que produce naturalmente estos patrones narrativos cuando las comunidades intentan comprender sus orígenes y destino?
La tensión entre fe y razón que experimenta Ignacio se intensifica hasta convertirse en una crisis existencial. Su entrenamiento jesuítico le ha enseñado a valorar ambas facultades como dones divinos complementarios, pero ahora parecen conducirlo hacia conclusiones mutuamente exclusivas. Debe elegir entre la honestidad intelectual y la ortodoxia religiosa. ¿O existe alguna forma de síntesis que permita mantener tanto la integridad racional como la vida espiritual auténtica? Los anacronismos geográficos en los textos mosaicos le resultan particularmente difíciles de explicar dentro del marco tradicional. Referencias a lugares que no existían durante el supuesto periodo del Éxodo, menciones de pueblos que no habían emergido aún, descripciones de rutas comerciales que solo se desarrollaron siglos después. ¿Cómo pudo Moisés conocer estos detalles que pertenecen a épocas posteriores a su muerte? La explicación profética es posible, pero ¿por qué habría Dios revelado información geográfica tan específica sobre períodos futuros mientras aparentemente ocultaba verdades teológicas más importantes? Ignacio comienza a vislumbrar la posibilidad de que esté siendo testigo de algo revolucionario, el nacimiento de una nueva forma de comprensión religiosa que no depende de la factualidad histórica literal de los textos sagrados. ¿Qué tal si la verdadera revelación reside no en eventos específicos del pasado, sino en la capacidad continua de las narrativas sagradas para generar significado, inspirar transformación moral y conectar a los seres humanos con dimensiones trascendentes de la experiencia? Esta perspectiva no eliminaría lo divino, sino que lo relocalizaría desde el pasado histórico hacia el presente experiencial. Las leyes dietéticas, rituales y morales atribuidas a Moisés muestran una sofisticación social que sugiere siglos de desarrollo comunitario. Las regulaciones sobre agricultura, comercio, justicia, matrimonio, herencia, todo este cuerpo legal parece responder a las necesidades de una sociedad compleja y establecida, no a las circunstancias de una tribu nómada en el desierto. ¿Es plausible que todo este sistema jurídico haya sido revelado de una vez, o representa más bien la acumulación gradual de sabiduría práctica posteriormente legitimada mediante atribución mosaica? La pregunta final que atormenta a Ignacio es profundamente personal. ¿Qué debe hacer con este conocimiento perturbador? Tiene la obligación de compartir sus dudas con otros, corriendo el riesgo de destruir la fe de quienes podrían no estar preparados para enfrentar estas complejidades. ¿O debe mantener silencio, preservando la tranquilidad espiritual de otros mientras carga solo con el peso de sus descubrimientos? El dilema ético es tan torturante como las dudas intelectuales que lo generaron. En las horas finales de la noche, mientras las velas se consumen lentamente y las sombras danzan sobre los pergaminos dispersos, Ignacio llega a una comprensión que es simultáneamente liberadora y aterradora. ¿Qué tal si Moisés, real o construido, representa algo más profundo que un individuo histórico específico? ¿Qué tal si su figura encarna la búsqueda humana eterna de conexión con lo trascendente, la necesidad universal de códigos morales, la aspiración colectiva hacia la libertad y la justicia? ¿No podría ser que la verdad espiritual de Moisés resida precisamente en su capacidad para simbolizar estas aspiraciones fundamentales, independientemente de si caminó literalmente por el desierto del Sinaí? Esta revelación final no resuelve sus dudas, sino que las transforma. Moisés deja de ser un problema histórico para convertirse en un misterio espiritual. La Torá deja de ser un documento que debe defenderse o atacarse para convertirse en una creación humano-divina que trasciende las categorías simples de verdad y falsedad histórica.
Y la fe deja de ser la aceptación de proposiciones específicas para convertirse en la apertura hacia dimensiones de significado que emergen del encuentro entre la búsqueda humana y la respuesta divina. Pero ¿qué sucede entonces con la autoridad de la Iglesia, construida sobre la premisa de una revelación progresiva que culmina en Cristo? ¿Qué sucede con los dogmas que han costado sangre defender si resulta que sus fundamentos históricos son cuestionables? Ignacio siente el peso de estas preguntas como una losa que amenaza con aplastarlo, pero también experimenta una extraña liberación. ¿Y si la verdadera autoridad religiosa no proviene de eventos históricos específicos, sino de la capacidad continua de las tradiciones espirituales para generar transformación auténtica en las vidas humanas? La Madrugada lo encuentra en un estado de agotamiento que es tanto físico como espiritual. Ha pasado meses desentrañando los hilos de una tradición que parecía sólida como la roca, solo para descubrir que está tejida de materiales mucho más complejos y ambiguos de lo que jamás imaginó. Pero en lugar de desesperación, siente una curiosa sensación de expectativa. ¿Qué tal si está al borde de descubrir algo que transformará no solo su propia comprensión de lo sagrado, sino la de toda la humanidad? Los cantos matutinos de los monjes se filtran a través de las paredes de piedra de su celda, recordándole que el mundo exterior continúa girando en sus rituales habituales de fe y certeza. Debe salir de su encierro intelectual y compartir lo que ha descubierto. O debe proteger esa inocencia colectiva que tal vez sea más valiosa que la verdad que él cree haber encontrado. La decisión que tome en las próximas horas podría alterar el curso de la historia religiosa occidental. Al amanecer, Ignacio comprende que ha cruzado un umbral del que no hay retorno. Ya no puede regresar a la certeza ortodoxa que una vez fue su refugio, pero tampoco puede abandonar la búsqueda de lo sagrado que define su existencia. Ha descubierto algo más complejo y desafiante que la fe simple, la fe que abraza la incertidumbre como parte integral del misterio divino. Moisés, inventor o inventado, continúa siendo una ventana hacia lo trascendente, pero ahora esa ventana revela paisajes mucho más vastos y ambiguos de lo que jamás imaginó. La pregunta de Ignacio de Loyola sobre si Moisés y la Torá representan historia sagrada o invención humana permanece sin respuesta definitiva, pero tal vez esa sea precisamente la respuesta más profunda. Que lo sagrado opera en formas tan sutiles y complejas que trasciende las categorías humanas de factualidad e invención, revelándose precisamente en la tensión creativa entre la búsqueda humana de significado y el misterio inexhaustible de lo divino. En esta comprensión final, Ignacio encuentra no la destrucción de su fe, sino su transformación hacia algo más maduro, más honesto y paradójicamente más misterioso que cualquier certeza que hubiera poseído anteriormente. Tercera parte. En las profundidades de su investigación nocturna, Ignacio de Loyola ha llegado a un punto de no retorno. Los pergaminos dispersos sobre la mesa de su celda ya no son simplemente textos antiguos que estudiar, sino fragmentos de una revelación terrible. La posibilidad de que toda la estructura de la revelación judeocristiana se base en fundamentos que son, cuando menos, parcialmente construidos por manos humanas con propósitos muy específicos. La figura de Moisés, que una vez le pareció sólida como las columnas del templo, ahora se tambalea ante sus ojos como un espejismo que se desvanece conforme uno se acerca a él. Pero ¿qué significa realmente esta revelación? ¿Es Ignacio un destructor de la fe o un liberador de ilusiones que han mantenido a la humanidad en una forma sutil de esclavitud intelectual?
La pregunta lo persigue con una intensidad que roza la obsesión, porque comprende que no se trata simplemente de un ejercicio académico, sino de algo que podría redefinir la naturaleza misma de lo sagrado en la experiencia humana. Si Moisés es una invención, ¿invalida esto el judaísmo, el cristianismo y el islam, o los libera de dependencias históricas cuestionables para revelar verdades más profundas? Los análisis textuales que ha estado realizando revelan patrones que son imposibles de ignorar. La Torá no solo contiene anacronismos y contradicciones internas, sino que presenta una evolución teológica que sugiere múltiples períodos de composición y edición. El Dios que aparece en los primeros capítulos del Génesis, antropomórfico y directo, es muy diferente del Dios trascendente y abstracto que emerge en secciones posteriores. ¿Acaso presenció Moisés una evolución divina o estamos viendo la evolución del pensamiento humano sobre la naturaleza de lo divino, proyectada sobre una narrativa supuestamente unificada? La evidencia arqueológica continúa siendo devastadoramente silenciosa. Si realmente ocurrió un éxodo masivo de Egipto, si los hebreos realmente conquistaron Canaán de la manera descrita en los textos bíblicos, debería existir evidencia material abundante, pero las excavaciones en la región revelan un cuadro muy diferente. Una emergencia gradual de la cultura israelita que parece más consistente con un desarrollo autóctono que con una invasión masiva por parte de ex-esclavos egipcios. Es posible que la narrativa del Éxodo sea una construcción posterior diseñada para proporcionar un origen épico a un pueblo que en realidad se desarrolló de manera más mundana. Ignacio se encuentra enfrentando la posibilidad más perturbadora de todas, que Moisés sea no solo una figura parcialmente mítica, sino una invención deliberada creada para legitimar conquistas territoriales y estructuras de poder específicas. La narrativa del pueblo elegido, de la tierra prometida, de las leyes divinas que justifican la ocupación de territorios habitados por otros pueblos, en todo esto adquiere una dimensión política que es imposible ignorar. ¿Fue la religión mosaica, desde sus orígenes, una forma sofisticada de ideología imperial disfrazada de revelación divina? Pero Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso esta perspectiva crítica es demasiado reductiva. ¿Qué tal si la figura de Moisés, real o construida, logró capturar y expresar verdades espirituales auténticas que trascienden su historicidad específica? No es posible que el Espíritu Divino haya operado a través de procesos humanos de creación narrativa para producir textos que, independientemente de su factualidad histórica, continúan hablando a las necesidades más profundas del alma humana. La pregunta lo coloca en un territorio teológico prácticamente inexplorado, donde la inspiración divina podría operar de maneras mucho más sutiles y complejas de lo que la ortodoxia tradicional ha reconocido. Los códigos legales atribuidos a Moisés presentan otro conjunto de problemas fascinantes. Muchas de las leyes contenidas en el Pentateuco muestran claras influencias de sistemas legales mesopotámicos anteriores, particularmente el Código de Hammurabi. ¿Significa esto que Moisés plagió legislaciones paganas o que la sabiduría jurídica humana acumulada fue posteriormente integrada en una narrativa religiosa que la legitimó mediante atribución divina? La segunda posibilidad sugiere un proceso creativo complejo donde la revelación divina podría haber operado no a través de dictado sobrenatural, sino mediante la capacidad humana para reconocer, sintetizar y transformar la sabiduría moral disponible. La psicología de los personajes bíblicos también revela inconsistencias que sugieren construcción narrativa posterior. El Moisés que tiembla ante la zarza ardiente y se resiste al llamado divino parece completamente diferente del Moisés que posteriormente confronta al faraón con milagros espectaculares y legisla con autoridad divina incuestionable.
¿Experimentó realmente una transformación psicológica tan radical? ¿O estamos viendo la fusión de diferentes tradiciones sobre distintos líderes históricos bajo el nombre unificador de Moisés? Ignacio comienza a sospechar que tal vez esté presenciando algo más significativo que la simple desacralización de textos religiosos. ¿Qué tal si está descubriendo una nueva forma de entender cómo opera la revelación divina en la historia humana? ¿Qué tal si Dios no dicta textos desde el cielo, sino que inspira a las comunidades humanas para crear narrativas que capturen verdades espirituales esenciales? Esta perspectiva no eliminaría lo sagrado, sino que lo relocalizaría desde eventos históricos específicos hacia procesos creativos continuos, donde lo divino y lo humano colaboran de maneras misteriosamente intrincadas. Las implicaciones para el cristianismo son particularmente complejas. Si Moisés es parcialmente una construcción posterior, ¿qué sucede con la tipología cristiana que ve en él una prefiguración de Cristo? ¿Se invalida esta conexión o adquiere un significado diferente y posiblemente más profundo? Podría ser que tanto Moisés como Cristo representen arquetipos espirituales que emergieron en respuesta a necesidades humanas universales, independientemente de los detalles específicos de sus biografías históricas. Los rituales y ceremonias descritos en el Levítico presentan una complejidad institucional que parece incompatible con una comunidad nómada en el desierto. La elaboración del tabernáculo, la precisión de las vestimentas sacerdotales, la sofisticación de los rituales de sacrificio, todo esto sugiere una religión que había tenido tiempo para desarrollarse y refinarse a lo largo de generaciones. Es plausible que todo este sistema ceremonial haya emergido completamente formado durante los 40 años de vagabundeo o representa la codificación posterior de prácticas que evolucionaron gradualmente en el contexto de una sociedad sedentaria. La figura de Moisés, como intermediario exclusivo entre Dios y el pueblo, también le resulta problemática desde una perspectiva teológica. ¿Por qué habría Dios elegido comunicarse únicamente a través de un solo individuo, en lugar de revelar su voluntad directamente a toda la comunidad? ¿No sugiere esta estructura mediada una forma de control religioso que concentra el poder espiritual en manos de una élite sacerdotal? Podría ser que la narrativa mosaica haya sido diseñada, al menos parcialmente, para legitimar jerarquías religiosas específicas mediante la invención de un precedente divino, pero Ignacio no puede evitar preguntarse si acaso está aplicando criterios modernos a fenómenos antiguos de manera injusta. ¿Qué tal si las culturas antiguas tenían formas legítimas de preservar y transmitir memoria histórica que no corresponden a los estándares contemporáneos de evidencia empírica? Es posible que los relatos bíblicos contengan núcleos históricos auténticos que han sido elaborados y transformados por siglos de transmisión oral, pero que mantienen conexiones reales con eventos fundacionales genuinos. Las similitudes entre los relatos bíblicos y otras literaturas del Medio Oriente antiguo continúan acumulándose conforme profundiza en su investigación. Los temas del diluvio universal, el héroe abandonado que se convierte en libertador, la revelación divina en la montaña, la promesa de tierra y descendencia, todos estos elementos aparecen en múltiples culturas con variaciones menores. ¿Indica esto que la tradición hebrea simplemente adaptó motivos mitológicos universales? ¿O sugiere que existe algo en la estructura de la experiencia humana que produce naturalmente estos patrones narrativos cuando las comunidades intentan comprender sus orígenes y destino? La tensión entre fe y razón que experimenta Ignacio se intensifica hasta convertirse en una crisis existencial. Su entrenamiento jesuítico le ha enseñado a valorar ambas facultades como dones divinos complementarios, pero ahora parecen conducirlo hacia conclusiones mutuamente exclusivas.
Debe elegir entre la honestidad intelectual y la ortodoxia religiosa. ¿O existe alguna forma de síntesis que permita mantener tanto la integridad racional como la vida espiritual auténtica? Los anacronismos geográficos en los textos mosaicos le resultan particularmente difíciles de explicar dentro del marco tradicional. Referencias a lugares que no existían durante el supuesto periodo del Éxodo, menciones de pueblos que no habían emergido aún, descripciones de rutas comerciales que solo se desarrollaron siglos después. ¿Cómo pudo Moisés conocer estos detalles que pertenecen a épocas posteriores a su muerte? La explicación profética es posible, pero ¿por qué habría Dios revelado información geográfica tan específica sobre períodos futuros mientras aparentemente ocultaba verdades teológicas más importantes? Ignacio comienza a vislumbrar la posibilidad de que esté siendo testigo de algo revolucionario, el nacimiento de una nueva forma de comprensión religiosa que no depende de la factualidad histórica literal de los textos sagrados. ¿Qué tal si la verdadera revelación reside no en eventos específicos del pasado, sino en la capacidad continua de las narrativas sagradas para generar significado, inspirar transformación moral y conectar a los seres humanos con dimensiones trascendentes de la experiencia? Esta perspectiva no eliminaría lo divino, sino que lo relocalizaría desde el pasado histórico hacia el presente experiencial. Las leyes dietéticas, rituales y morales atribuidas a Moisés muestran una sofisticación social que sugiere siglos de desarrollo comunitario. Las regulaciones sobre agricultura, comercio, justicia, matrimonio, herencia, todo este cuerpo legal parece responder a las necesidades de una sociedad compleja y establecida, no a las circunstancias de una tribu nómada en el desierto. ¿Es plausible que todo este sistema jurídico haya sido revelado de una vez, o representa más bien la acumulación gradual de sabiduría práctica posteriormente legitimada mediante atribución mosaica? La pregunta final que atormenta a Ignacio es profundamente personal. ¿Qué debe hacer con este conocimiento perturbador? Tiene la obligación de compartir sus dudas con otros, corriendo el riesgo de destruir la fe de quienes podrían no estar preparados para enfrentar estas complejidades. ¿O debe mantener silencio, preservando la tranquilidad espiritual de otros mientras carga solo con el peso de sus descubrimientos? El dilema ético es tan torturante como las dudas intelectuales que lo generaron. En las horas finales de la noche, mientras las velas se consumen lentamente y las sombras danzan sobre los pergaminos dispersos, Ignacio llega a una comprensión que es simultáneamente liberadora y aterradora. ¿Qué tal si Moisés, real o construido, representa algo más profundo que un individuo histórico específico? ¿Qué tal si su figura encarna la búsqueda humana eterna de conexión con lo trascendente, la necesidad universal de códigos morales, la aspiración colectiva hacia la libertad y la justicia? ¿No podría ser que la verdad espiritual de Moisés resida precisamente en su capacidad para simbolizar estas aspiraciones fundamentales, independientemente de si caminó literalmente por el desierto del Sinaí? Esta revelación final no resuelve sus dudas, sino que las transforma. Moisés deja de ser un problema histórico para convertirse en un misterio espiritual. La Torá deja de ser un documento que debe defenderse o atacarse para convertirse en una creación humano-divina que trasciende las categorías simples de verdad y falsedad histórica. Y la fe deja de ser la aceptación de proposiciones específicas para convertirse en la apertura hacia dimensiones de significado que emergen del encuentro entre la búsqueda humana y la respuesta divina. Pero ¿qué sucede entonces con la autoridad de la Iglesia, construida sobre la premisa de una revelación progresiva que culmina en Cristo?
¿Qué sucede con los dogmas que han costado sangre defender si resulta que sus fundamentos históricos son cuestionables? Ignacio siente el peso de estas preguntas como una losa que amenaza con aplastarlo, pero también experimenta una extraña liberación. ¿Y si la verdadera autoridad religiosa no proviene de eventos históricos específicos, sino de la capacidad continua de las tradiciones espirituales para generar transformación auténtica en las vidas humanas? La madrugada lo encuentra en un estado de agotamiento que es tanto físico como espiritual. Ha pasado meses desentrañando los hilos de una tradición que parecía sólida como la roca, solo para descubrir que está tejida de materiales mucho más complejos y ambiguos de lo que jamás imaginó. Pero en lugar de desesperación, siente una curiosa sensación de expectativa. ¿Qué tal si está al borde de descubrir algo que transformará no solo su propia comprensión de lo sagrado, sino la de toda la humanidad? Los cantos matutinos de los monjes se filtran a través de las paredes de piedra de su celda, recordándole que el mundo exterior continúa girando en sus rituales habituales de fe y certeza. Debe salir de su encierro intelectual y compartir lo que ha descubierto. O debe proteger esa inocencia colectiva que tal vez sea más valiosa que la verdad que él cree haber encontrado. La decisión que tome en las próximas horas podría alterar el curso de la historia religiosa occidental. Al amanecer, Ignacio comprende que ha cruzado un umbral del que no hay retorno. Ya no puede regresar a la certeza ortodoxa que una vez fue su refugio, pero tampoco puede abandonar la búsqueda de lo sagrado que define su existencia. Ha descubierto algo más complejo y desafiante que la fe simple, la fe que abraza la incertidumbre como parte integral del misterio divino. Moisés, inventor o inventado, continúa siendo una ventana hacia lo trascendente, pero ahora esa ventana revela paisajes mucho más vastos y ambiguos de lo que jamás imaginó. La pregunta de Ignacio de Loyola sobre si Moisés y la Torá representan historia sagrada o invención humana permanece sin respuesta definitiva, pero tal vez esa sea precisamente la respuesta más profunda, que lo sagrado opera en formas tan sutiles y complejas que trasciende las categorías humanas de factualidad e invención, revelándose precisamente en la tensión creativa entre la búsqueda humana de significado y el misterio inexhaustible de lo divino. En esta comprensión final, Ignacio encuentra no la destrucción de su fe, sino su transformación hacia algo más maduro, más honesto y paradójicamente más misterioso que cualquier certeza que hubiera poseído anteriormente.